Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta tercera edición de su noticiero 24 horas, iniciando una nueva semana. Estamos en lunes 19 de agosto, como siempre, para brindarles la información más completa. Jaime, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariel, amigos en todo el país, amigas, estamos prestos para compartir con ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Comenzamos entonces con nuestros titulares. El presidente Luis Arce promulgó esta jornada la ley que suspende las elecciones primarias, medida que fue acordada en un encuentro de organizaciones políticas con la finalidad de dar prioridad a los comicios judiciales. Tribunal Supremo Electoral señala que no hay fecha para presentar alianzas con miras a las elecciones judiciales durante esta gestión. La suspensión de las elecciones primarias modificó el calendario electoral. El alcalde de Cochabamba afirmó que sin ser oficialmente candidato para las elecciones generales de 2025 se encuentra primero en las encuestas de intención de voto. Evo Morales denuncia persecución política por parte del gobierno de Luis Arce hacia su persona y dirigentes del Trópico de Cochabamba. Óscar Mario Justiniano, presidente de los empresarios privados de Santa Cruz, saludó el acuerdo alcanzado con el gobierno y espera que no quede solo en papel y se pueda ejecutar al 100%. El diputado de la bancada opositora de Creemos, Walti Egues, instó al ministro de Economía a cerrar las empresas deficitarias creadas por el gobierno de Evo Morales. Productores denuncian que la carne de res sale de contrabando hacia el Perú. Señalan que el gobierno no cumple con las medidas comprometidas para evitar este ilícito. Gobierno Nacional ejecuta medidas para abastecer de insumos al sector panificador y garantizar el precio del pan a 0,50 centavos con un peso de 60 gramos. En el panorama internacional, África registró más de 18.700 casos de Mpox desde principios de este año. El contexto de hoy se ocupa de la contaminación, de la calidad del aire versus el desarrollo. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. En Santa Cruz se respira un aire de mala calidad debido a los incendios forestales que golpean el departamento. El índice de calidad del aire reportó un nivel de 148 microgramos por metro cúbico este lunes, ubicándose en la categoría mala. Los grupos de riesgo como niños menores de 5 años, embarazadas, ancianos y personas con enfermedades respiratorias pueden experimentar en medio de aquello efectos adversos en su salud. En lo que va del año, se han quemado 2.046.520 hectáreas en Bolivia, con la mayor parte de los daños concentrados en Santa Cruz, aunque también se reportan incendios en Beni y Pando. Según el último reporte, hay 27 incendios activos en Santa Cruz. El reporte actualizado de la calidad del aire en varios distritos de Bolivia da cuenta que en Trinidad, Beni, también hay mala calidad, mientras que La Paz y Cochabamba tienen reportes moderados. En el caso de La Paz, se esperan condiciones menos favorables, porque es al finalizar el mes de agosto y los subsiguientes cuando más quemas se registran en el departamento. La contaminación del aire en Bolivia en esta temporada tiene que ver fundamentalmente con las quemas forestales. Sin embargo, hay diversas causas que tienen que ver con el aumento en el número de, por ejemplo, vehículos en las ciudades, especialmente en La Paz y Santa Cruz, que contribuyen a la contaminación del aire. Muchos vehículos utilizan combustibles fósiles de baja calidad, lo que incrementa la emisión de gases contaminantes. Las industrias, especialmente aquellas que no cumplen con las regulaciones ambientales, son una fuente importante de contaminación del aire. La falta de tecnologías limpias y de controles efectivos agrava el problema. En muchas áreas, la quema de basura y desechos orgánicos es una práctica común para deshacerse de los residuos. Esto genera grandes cantidades de humo y contaminantes.
la utilización de fuego para la agricultura, que consiste en quemar cultivos para prepararlos para la siembra, constituye también o contribuye a la contaminación del aire y genera humo tóxico. La tala de bosques para uso agrícola o urbano no solo afecta la biodiversidad, sino que también influye en la calidad del aire al eliminar los árboles que absorben el dióxido de carbono y otros contaminantes. En ciertas épocas del año, las condiciones climáticas como la falta de viento pueden atrapar contaminantes en las ciudades, agravando los niveles de contaminación. La combinación de estos factores lleva a problemas de salud pública, además de afectar la calidad de vida de los ciudadanos en las áreas más contaminadas. Hasta ahí el porqué de esta contaminación en algunos otros temas, pero fíjese, al elevado parque automotor que ya tiene Santa Cruz se suman las quemas forestales, haciendo en esta época del año a ese departamento uno de los más insalubres en el tema del medio ambiente y también en la vida de los seres humanos. El alto costo que hay que pagar por ser la locomotora económica del país y también por los niveles de vida que tiene. Ese es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos con la información más destacada en este lunes 19 de agosto. Promulgaron de inmediato en las últimas horas la ley que suspende las elecciones primarias. El presidente del Estado, Luis Arce, promulgó la mañana de este lunes la ley número 1578 de régimen excepcional y transitorio de las elecciones primarias, tras recibirla de inmediato por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dando así cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 10 de julio en una reunión multipartidaria organizada por el Tribunal Supremo Electoral. Hoy hemos recibido la ley de régimen excepcional y transitorio de elecciones primarias y estamos promulgándola de inmediato, en cumplimiento al acuerdo alcanzado entre órganos del Estado y organizaciones políticas en la reunión del 10 de julio convocada por el Tribunal Supremo Electoral, anunció el primer mandatario a través de sus redes sociales. La ley 1578 tiene por objeto disponer de forma excepcional que las elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial no se lleven a cabo para las elecciones generales de 2025. En consecuencia, no se aplicará el artículo 29 de elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales y párrafo 1 y 2 del artículo 51. Es un hecho que tenía que darse, ¿no es cierto?, tomando en cuenta que había un acuerdo multipartidario. Alguien podrá decir que inclusive reunidos todos los partidos de la oposición, ¿no es cierto?, el MAS tiene una mayoría. Aquí ha habido una reunión democrática donde se suscribió un acuerdo y tenía que ser definitivamente promulgado por el presidente del Estado, es decir, no se podía encontrar alguna otra vía, aunque el levismo trató de siempre frenar aquello. Bueno, se ha dado. Con todo esto ya va a permitir el desarrollo de un calendario electoral que ya ha sido formulado por el Tribunal Supremo Electoral, que contempla, por ejemplo, las elecciones judiciales y resta por saber aún si van a existir preguntas en un referéndum. Sin embargo, desde el Senado se dice que se va a garantizar este calendario electoral. La semana pasada, el Senado Nacional ha sancionado el proyecto de ley que suspende la realización de las primarias para esta gestión 2024. En ese sentido, se allana plenamente la realización de las elecciones judiciales para esta gestión 2024. Ya no hay ninguna motivación, ningún pretexto, porque eso es lo que se quería, dar certidumbre a la población boliviana. Entonces, la población boliviana el 1 de diciembre va a poder elegir a sus máximas autoridades del órgano judicial. Y todo lo que tenga que ver con actividades electorales, registros, inscripciones, votantes, socializaciones, difusión de méritos y todas las actividades ya están en manos del Tribunal Supremo Electoral. Ha habido una dilatación notoria en el tema de las primarias, tal vez queriendo perjudicar también lo que viene a ser las elecciones judiciales. Sí, bueno, fue intenso el debate tomando en cuenta de que inclusive plantearon la incorporación de primarias abiertas. Eso significaba movilizar más recursos. Entonces, pero primó la razón, primó los acuerdos, porque no se podía burlarse de un acuerdo que desarrolló, que se firmó
a cargo del Tribunal Supremo Electoral y todas las fuerzas políticas, y consecuentemente nosotros honramos y finalmente ya hemos viabilizado, hemos dado certezas a la población boliviana con relación a la agenda judicial que debe cumplirse esta gestión 2024. A propósito de esta información, también se ha pronunciado el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, quien ha aclarado que no existe convocatoria para las elecciones generales para este próximo 2025 y por ende no hay plazos para la presentación e inscripción de candidatos ni alianzas. Además, otros detalles, escuchemos. Un elemento fundamental que hay que aclarar a la ciudadanía: no existe convocatoria de elecciones generales. El órgano electoral ha mostrado una fecha que la va a realizar en agosto del próximo año. Las elecciones generales se realizan en agosto del próximo año. ¿Qué nos dice la norma? Que 60 días antes de la convocatoria deben existir alianzas. Es decir, estamos hablando del año 2025. No vale la pena, y esto para aclarar a la ciudadanía, en ningún momento ha habido una convocatoria a alianzas, a organizaciones políticas. Esto no ha emitido la sala plena. Nosotros estamos desarrollando el único calendario electoral que tenemos hasta el momento, que son de las elecciones judiciales, ¿sí? ¿Por qué se hablaba de tema de alianzas en esta gestión? Porque, como ustedes saben, teníamos que tener elecciones primarias, pero estas elecciones primarias ya han quedado sin efecto. Por lo tanto, ya no podríamos hablar ni de presentación de candidaturas, ni de presentación de alianzas en esta presente gestión. Si nosotros hubiéramos tenido elecciones primarias, tendríamos que haber convocado este proceso, bien, para realizarlo en diciembre. ¿Qué significa eso? Que las organizaciones políticas alrededor del mes de septiembre, octubre, tendrían que presentar ya sus candidatos a elecciones primarias, es decir, sus binomios presidenciales. Y los que quieran participar como alianza, hubieran tenido que presentar sus alianzas también en el mes de octubre. Pero como se han suspendido esto, ya no hay presentación ni de organizaciones políticas para participar en primarias, mucho menos de alianzas y tampoco de candidatos. Eso se recorre al calendario de la elección presidencial. ¿Cuándo vamos a convocar a elección presidencial? Si las elecciones tienen que ser en agosto, más o menos en el mes de abril del próximo año. Puede ser que no haya unas fechas plenamente establecidas, aunque la información que se ha vertido tiene que ver con aquello, ¿no es cierto? 17 de agosto se estarían desarrollando las elecciones generales. Vamos a ver que puedan existir modificaciones, porque aquello siempre es posible, habida cuenta de que haya o no haya consenso. Con todo, de que van a haber elecciones presidenciales, tienen que haber. Se imagina usted si aquello no se cumpla, pero bueno, el tema es que ya los partidos políticos tienen que irse preparando para justas electorales en 2025. Algunos ya se han adelantado e incluso tienen candidatos, otros ya se han proclamado como candidatos. Veremos en qué termina esta historia, pero la cuestión es que en 2025 hay elecciones. Entre tanto, quien está cumpliendo una ardua actividad política ya de cara a lo que se viene precisamente es Manfred Reyes Villa, quien, fíjese usted, ya ha conformado anticipadamente una bancada de 42 parlamentarios que ya estarían operando, trabajando en el Parlamento. Él dice: todavía no voy a ser candidato, pero bueno, todo lo que está haciendo es ya como candidato. Bueno, yo creo que no necesito responder ese tipo de acusaciones que son falsas, que nunca ha llegado ningún documento, pero además yo he sido el primero en pronunciarme condenando la actitud de ese dictador que tiene Venezuela. O sea, lo que pasa es que es guerra sucia. Como están viendo las encuestas, sin que Manfred sea candidato, está primero en las encuestas. Entonces, ese es el problema de esta gente que trata de atacarnos. Aquí lo que están haciendo ya campaña negativa contra una persona que está trabajando en la ciudad. Y claro que yo no soy todavía candidato, ¿no es cierto? Pero ya nos golpean porque me imagino por qué salen encuestas y vamos primero, o se nos está viniendo gente. Ha venido gente de Potosí, de Oruro, de Tarija, de todos los departamentos, a sumarse a la unidad, al proyecto que pueda significar realmente un cambio de ciclo en el país y un cambio fundamental para toda nuestra querida Bolivia en el orden económico, en el orden social y sobre todo la unidad. No se olviden, en 11 días hemos movido 175 millones de dólares. Eso es tratar proyectos económicos que permitan el movimiento económico que necesita hoy el país.
Continuamos con información en el ámbito político, ya que en esta ocasión Evo Morales Saima, presidente del instrumento político del MAS y PCP, acusó al gobierno de Luis Arce Catacora de llevar a cabo una persecución política en su contra y también en contra de los dirigentes del Trópico de Cochabamba, comparando la situación con las tácticas empleadas durante los gobiernos neoliberales. Lucho me persigue al Trópico peor que los gobiernos neoliberales. Peor. Quisiera que algún hermano escritor se anime a escribir el libro. Y vamos a demostrar con datos. Lucho David, peor que el gobierno neoliberal en perseguir a Evo, al movimiento indígena y al Trópico de Cochabamba fundamentalmente. El día domingo en la noche, domingo era, un policía me dice, Jaime Mamane ha pedido que investigan a un tal Córdoba. Bueno, yo no conozco ningún Córdoba que tiene relación con Evo como narcotraficante. Ese tema del narcotráfico. Año pasado con dron, una noche, casi una hora dando vueltas mi Chaco. ¿No? El 27 de mayo, helicóptero sobrevolando bajito mi Chaco. La gente pensó, van a botar paquetes de cocaína ahí, va a decir, aquí está. Yo no sabía, creo que no sé si a vos te comenté, alguien comenté, un tal Córdoba, sí, que tenía relación conmigo, aquí no conozco ningún Córdoba, en Villa 14 había un viejito Córdoba, bien, he visto a morir, era viejito, se ha muerto. ¿Qué Córdoba conozco? Me doy cuenta, Francisco, nosotros conocemos al dirigente de transporte. Francisco Córdoba. Yo de Pancho no los conozco. Claro. Después a él lleva apellido de Córdoba. ¿No? Claro. Y llamo, mira, y me dice, el viernes ya entró drone operativa a Suchaco, sobrevolar a Suchaco de Francisco. Ya el domingo me está informando un policía que Jaime Mamane ha instruido relacionar a ese Córdoba con Evo, mujer narcotraficante. Ha rastreado Suchaco con dron, una batida, solo un compañero ha encontrado 10 litros de gasolina. Claro, es época de chaquear, pienso, dicho, la quitan eso, no va a chaquear. ¿Con cuánto habrá comprado 10 litros para chaquear? Y lo quitan todavía. La quitan todavía, no encuentra nada. Bueno, estará recibiendo Evo Morales una cuchara de su propia sopa. Bueno, el tema es que en función a esto, él ya ha abierto el paraguas por dos temas fundamentales. Lo ha hecho público el fin de semana. Uno, por la detención de Maximiliano Dávila, ex alto jerarca de la, entre comillas, lucha contra el narcotráfico en ese periodo. Pero también ha dicho que se lo podría acusar de pedofilia. ¿Se da cuenta en qué lugar está abriendo el paraguas Evo Morales? Bueno, habrá que ver si se consolidan estos hechos. Con todo, al parecer, ya Evo Morales está sintiendo temor y por eso precisamente esta figura, ¿no es cierto?, de abrir el paraguas. Entre tanto, hay ya un requerimiento de extradición por Maximiliano Dávila. Todavía hay un largo proceso por cumplir, pero fíjese usted que desde el régimen penitenciario han dicho que no tienen información con relación a aquello. Claro, esto se va a dar más adelante seguramente. El director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, con respecto al caso de la extradición del ex jefe antidrogas de Evo Morales, Maximiliano Dávila, informó que a la fecha no se recibió ningún tipo de notificación formal para dicha extradición. Bueno, la información que tenemos de este centro penitenciario, a momento no había llegado ningún tipo de notificación respecto al tema de la detención preventiva con fines de extradición. Esperar, nosotros no tenemos ningún tipo de gestión, no podemos solicitar, simplemente la autoridad competente, en este caso el juez o las autoridades que han determinado, judiciales, este tipo de disposición, tienen que hacer llegar al centro penitenciario como corresponde y se hace en todos los casos. Ninguna notificación que haya llegado a momento a la administración del centro penitenciario de San Pedro. Se pronuncian también los militantes del lado evista del movimiento al socialismo, quienes anunciaron que se va a realizar un nuevo congreso este próximo 3 de septiembre en el departamento de Cochabamba y exigen que el Tribunal Supremo Electoral supervise esta actividad. Amenazan con movilizaciones si se rechaza esta solicitud.
El alevista del MAS anunció que se realizará un nuevo congreso este 3 de septiembre en el departamento de Cochabamba y exigen que el Tribunal Supremo Electoral supervise el evento. Amenazan con movilizaciones si se rechaza dicha solicitud. A otra fecha de otro congreso también nos han rechazado. Otra vuelta hemos convocado otro congreso en lo cual tampoco nos delegaron supervisores. Ahora este congreso es el cuarto congreso que hemos convocado. Ahora nosotros, eso es la modestia y la exigencia también al tribunal, que sí o sí nos tienen que delegar supervisores. Caso contrario, ellos no cumplen con el supervisor, tomaremos nosotros en su momento las decisiones en el mismo momento. Y para poder también exigir, entonces, si no quieren ellos delegar supervisores, que reconozcan de una vez el Congreso de la Ucrania del año pasado. ¿Qué tipos de medidas se podrían venir en caso de que no envíen veedores a este nuevo Congreso? En ese momento se tomará la determinación a través de todos los presentes de los diferentes departamentos que van a estar a nivel nacional. Ahí tomaremos algunas movilizaciones, no está descartado. Virtualmente ya se ha bajado la bandera a cuadros para lo que representan las elecciones presidenciales de 2025. Decimos virtualmente porque algunos plazos se están corriendo y obviamente en la organización está precisamente la virtud. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se logran las alianzas pertinentes o necesarias, estas pueden modificarse o transformarse conforme vaya pasando el tiempo. Bueno, ahí están los plazos, los partidos políticos ya sabrán qué hacer. La pregunta es, ¿dónde está Carlos Mesa? Si él ha decidido terciar o no. La cuestión aquí es entonces que hasta octubre se dice que deberían estar realizadas las alianzas. Las organizaciones políticas tendrán hasta el 21 de octubre de este 2024 para formalizar sus eventuales alianzas con miras a las elecciones generales que se realizará el 17 de agosto de 2025. Así lo reveló el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Arteaga. Estos plazos son inamovibles porque toman como punto de partida el 8 de noviembre de 2025, cuando las nuevas autoridades electas de los órganos ejecutivo y legislativo deben jurar sus cargos. La ley del régimen electoral dispone que la convocatoria a elecciones nacionales se la debe efectuar con por lo menos 120 días de anticipación al día del sufragio, es decir, en este caso, el 19 de abril de 2025. Arteaga enfatizó que este plazo para las alianzas políticas se va a dar porque así lo dispone la ley como condición para que éstas puedan participar en la siguiente elección de 2025. Con este conjunto de actividades que se enlazan, el funcionario destacó la sanción de la ley que suspende las elecciones primarias de los binomios presidenciales con miras a los comicios generales, pues si no, se complicaba el escenario electoral, considerando además de que el 1 de diciembre se realizarán las elecciones judiciales. Hablemos ahora de temas económicos en el país y tras la reunión de empresarios privados con el gobierno nacional este pasado viernes 16 de agosto, el gobierno y los empresarios suscribieron un acta de entendimiento que incluye 17 puntos clave para dinamizar la economía del país. Al respecto, el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, ha destacado este acuerdo alcanzado con el diálogo nacional por la economía y la producción. Le presentamos los detalles. Que hay una similitud de criterios en tres grandes definiciones. El primero es que Bolivia vive una situación crítica en su economía y que si no se toman medidas urgentes y efectivas puede agravarse y volverse insostenible. El segundo es que si bien las medidas de política pública para enfrentarlas son responsabilidades del Gobierno Nacional, hoy se necesita el apoyo de todos los actores económicos, políticos y sociales. El tercero es que el mejor mecanismo para enfrentar los problemas es el diálogo, la coordinación y el consenso, que no acaban en esta reunión, sino que proseguirán para hacer seguimiento, ajustar y sugerir, y si es necesario, incorporar nuevas medidas. Desde el sector privado estamos conscientes que con este acuerdo no se solucionan de inmediato todos los problemas que afectan a las empresas y a la ciudadanía, pero se los encara de una forma diferente, conjunta y con medidas concretas. Lo peor es la inacción. También entendemos que podrán ser necesarias otras medidas de política pública que deberá analizar el Gobierno Nacional
y de un cambio de actitud de los actores políticos que tienen la responsabilidad de priorizar la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía antes que los objetivos partidarios. Es muy importante señalar que ante el rechazo y la justificada susceptibilidad que se generó en días pasados, el Gobierno Nacional aclaró en esta reunión de manera contundente que no hay ninguna intención de aplicar una retención de recursos de los exportadores. Reiteramos el reconocimiento de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a la disposición mostrada por el señor Presidente del Estado al diálogo y a la concertación como medios para enfrentar este momento de mucha complejidad. Los empresarios siempre estaremos abiertos a solucionar prioritariamente los problemas y las diferencias en base a este camino en lugar de los bloqueos o conflictos. Ha recibido muchas críticas por parte de economistas entendidos en la materia estos puntos de coincidencia a los cuales se habría llegado en función a estas reuniones que se han prolongado por varias horas. Para algunos han señalado así textualmente son 17 saludos a la bandera, pero bueno, habrá que ver cuál es el nivel de efectividad que fundamentalmente se da desde el gobierno. Los empresarios privados están pidiendo que haya un cumplimiento al 100%, pero tampoco hay que olvidar que recientemente, hace 2 meses, ellos ya se reunieron y habían tenido un acuerdo de 10. El contexto económico es distinto, pero veamos hasta dónde llegan a efectivizarse estos acuerdos. Trabajar para fomentar e incrementar las exportaciones. Las exportaciones privadas son fundamentales para el país porque entendemos nosotros de que no solamente exportar lo que venimos haciendo, sino incrementarlo, tiene también mecanismos, tiene otras herramientas como un crédito de 2.500 millones de bolivianos, los cuales van a estar disponibles para empresas que están en el rubro de exportaciones no tradicionales y que son privadas. Pero por supuesto también trabajar profundamente, como se ha establecido el día sábado con la Cámara Agropecuaria del Oriente, en lo que es la incorporación de mayor producción y mayor productividad a través de una herramienta como es biotecnología. Para todo Bolivia es conocido de que la exportación de gas en un momento fue 6.000 millones de dólares. Hoy no llega siquiera a 2.000 millones y puede seguir decreciendo, y es por eso de que tanto la inversión privada es importante en este aspecto para poder seguir generando la atraída de inversionistas privados que puedan acelerar el proceso que está principalmente en el área de hidrocarburos, pero también en otras áreas que hacen a la economía, como son la parte de minerales, hidroeléctricas, la ganadería, la agricultura y otras tantas más que precisan lo que se ha conversado el día sábado pasado, seguridad jurídica, en todos los ámbitos. Nosotros lo que esperamos es de que en esta oportunidad, a diferencia de febrero, realmente se ejecuten todo lo que hemos planteado, todo lo que se ha aprobado y todos los compromisos que se han asumido. Desde el lado privado tiene que tenerse la certeza para la población boliviana y particularmente para el empresariado, tanto a nivel regional como a nivel nacional, que siempre vamos a estar predispuestos no solamente a trabajar por tiempo y materia en la realización de cada uno de los puntos, pero esperamos, demandamos que los ministerios, viceministerios y unidades especializadas del gobierno también pongan sus mejores oficios, entendiéndose que esto es una prioridad nacional. Bueno, y al respecto de este llamado a aprobar créditos para que estos puntos acordados con el sector empresarial puedan ser posibles, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, ha señalado que van a analizar los proyectos de créditos para su aprobación en la Asamblea Legislativa. Asimismo, instó a Israel Guaitari a llamar a una sesión. Sin duda, pues estamos prestos a ver qué tipo de créditos son los que están en puertas para poder aprobar o poder rechazar, pero aquellos créditos que vayan al gasto corriente, que vayan al gasto público, sin duda van a ser rechazados por los parlamentarios de oposición, y vamos a analizar uno a uno los créditos, porque tampoco podemos ser irresponsables de hipotecar el país. Entonces, en ese contexto, una vez que ya se sabe la fecha de la elección judicial, que va a ser el 1 de diciembre,
sabiendo que los autoprorrogados ya tienen fecha de expiración. Vamos a analizar crédito por crédito y daremos a conocer a la opinión pública qué créditos vamos a aprobar y qué créditos vamos a rechazar, que sin duda son esos créditos que vayan al gasto público. Mentira tan grande como cuando dijeron que la ley del oro iba a solucionar los problemas. Algunos lo advertimos, la ley del oro, el gobierno nos decía que era para fortalecer las reservas del Banco Central. Se aprobó muy en contra mía la ley del oro, ¿y qué hizo el Banco Central? Vendió más de 22 toneladas, más de la mitad de nuestras reservas, se tiró la plata y estamos más hundidos en el pozo. Con el tema de los créditos es igual, y el gobierno parece que no supiera, quiere hacer trampita pero no puede mucho, porque si la mayoría de los créditos, como dice el propio gobierno, son para proyectos, los proyectos necesitan dólares, y los proyectos, de acuerdo a los contratos de crédito, se van desembolsando conforme va avanzando el avance físico de los proyectos. Entonces el gobierno está pensando que va a recibir la plata, se va a quedar con los dólares en el Banco Central y le va a dar bolivianos a los contratistas. Pero los contratistas igual necesitan dólares porque todas las obras, se los digo yo, que he sido gerente de proyectos grandes de infraestructura, el 70-80% de los costos de una carretera, para dar un ejemplo, es en dólares. Es la maquinaria, es el acero, es todo lo que hay que importar, el asfalto, etcétera. Entonces el gobierno, inclusive en su solución, está completamente errado. Primero, es un error garrafal endeudarnos más como medida para salir de la crisis. Y es una solución mentirosa para el propio gobierno pensar que si hay $1.000 millones en créditos, va a haber $1.000 millones en el Banco Central. Eso es mentira. Esa es una medida que simplemente nos va a hundir mayor en el pozo. Y a raíz de la crisis económica que se vive actualmente en el país, el diputado Walti Ewes ha instado al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a cerrar las empresas deficitarias creadas por el gobierno nacional. Debemos instar al ministro de Economía a que pueda cerrar aquellas empresas deficitarias que solamente están sirviendo para contratar hordas de choque masistas que arremeten contra el pueblo boliviano. Son aproximadamente 2.700 y tantos millones de bolivianos a la fecha de junio, ¿no es cierto?, que tenemos de pérdida en el país por producto de estas empresas deficitarias. Plata que bien podríamos destinarlas a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades para dinamizar la economía en nuestro país. Y así abandonaríamos, ¿no es cierto?, esa decisión que tiene el gobierno de seguir endeudando de forma irresponsable el país, que además es casi 8 veces más de lo que le ha planteado el gobierno darle a los municipios para que presionen a la Asamblea Legislativa aprobando créditos y retornos. ¿Hasta dónde se podrá cumplir aquello de cerrar las empresas deficitarias? Porque Entel también resulta teniendo problemas y es la más grande que tiene el Estado, ¿no es cierto?, o una de las más grandes. Mi Teleférico también, que pese a que arroja en algunos momentos buenos resultados, también es deficitaria, pero Mi Teleférico, por ejemplo, brinda un servicio muy importante a nivel de transporte. ¿Es gasto o es inversión Mi Teleférico? Para algunos es inversión. Con todo, hay un reporte de 14 empresas del Banco Central de Bolivia que le deben plata precisamente al Estado, son entidades estatales. Bueno, es una historia bastante truculenta y seguramente para muchos esperan no se convierta en un círculo vicioso. Entre tanto, otros de los acuerdos tienen que ver con biotecnología, diésel y transporte. Sin embargo, el ámbito de la biotecnología es muy importante porque de esa manera Bolivia estaría cambiando fundamentalmente algunas de sus metodologías de abordaje en función a la producción agrícola. Donde hoy en día yo soy parte de la Confederación Nacional de la Micro Pequeña Empresa, a espaldas nuestras han hecho un convenio con el presidente y sus ministros, cuando nosotros teníamos que ser los verdaderos productores, actores de todos estos convenios. Hoy en día nos vemos de luto las micro pequeñas empresas, verdaderos generadores de empleo y trabajo, que en realidad nosotros no podemos pagar y estamos pidiendo muy amablemente que a la banca privada que nos dé un año de gracia. Primero, ¿por qué? Porque en realidad primero nos han el COVID
totalmente a nosotros nos han enterrado. Luego del COVID, el tema de la Áñez, hemos sufrido otro. Ahora, no sé, que como le llaman a la Ebismo, sus bloqueos, todo. O sea, en realidad, a la micro, pequeña empresa, en realidad, totalmente nos han apabullado. La materia prima, fundamentalmente los accesorios, han disparado al 100%, ni siquiera, como dicen, el 50%. Un día valía 12 bolivianos, hoy en día, ¿cuánto vale? 24 bolivianos el metro de tela. Entonces nosotros ya no podemos. De aquí nosotros enviamos nuestros mercados a nivel Bolivia, por ejemplo, a Santa Cruz enviamos en 50 bolivianos, un ejemplo doy, ha ido con ese precio, pero con la subida de la tela, nosotros ya no nos podemos apalear, porque en realidad ya ese ya no sale el coste, ya sale 80 bolivianos más o menos, ya la mano de obra. Y tras la reunión por el Gobierno Nacional realizada este pasado fin de semana con la CAO, este gabinete agropecuario ha concluido con acuerdos en biotecnología, seguridad jurídica y también dice, le presentamos los detalles. Valoramos que se hubiera formado este gabinete agropecuario a la cabeza del presidente del Estado con 8 ministerios, donde abordamos los puntos ya mencionados en este acuerdo, donde también nos hemos puesto plazo de 10 días para trabajar en un tema muy importante que es el de la biotecnología, que es por el tema de la producción de alimentos y garantizar los alimentos para todos los bolivianos. El tema del carburante es un tema muy importante donde hay una reunión ya el lunes para empezar en la operatividad. Nosotros como productores tenemos épocas en las cuales necesitamos más diésel. Sabemos cuándo es el tiempo de sembrar, cuándo es el tiempo de cosechar y sabemos también lo que cuesta producir alimentos. Entonces, el presidente se ha comprometido en que va a haber el diésel oportuno. Hay también la liberación para importar a las personas que lo quieran hacer de manera personal. Nos hemos dedicado a la tarea de hacer gabinetes sectoriales para atender de manera mucho más directa y de manera mucho más específica algunos requerimientos de sectores que generan el ajuste necesario en el sector externo, como ayer lo explicaba en la conferencia de prensa. El país atraviesa por un problema de liquidez de dólares. El problema viene por el sector externo, producto de que no se hicieron las inversiones adecuadas en el pasado para garantizar con exploración los recursos de hidrocarburos que han sido los que han generado divisas por las cuales han sido utilizadas para todo tipo de importación. Estamos en una situación donde tenemos que mejorar el sector externo de la economía, aumentando las exportaciones, sustituyendo importaciones, generando flujos de divisas. Y por supuesto, tampoco todas son críticas a los acuerdos, a las reuniones que se han sostenido en las horas precedentes, que buscan fundamentalmente tratar de alivianar el peso económico que se ha vuelto al momento muy, pero muy grande en función a lo que se tiene, combustibles, dólares y otros más, ¿no es cierto? Hay aplausos desde algunos sectores, fundamentalmente están celebrando que el gobierno haya decidido abrirse al ámbito del empresariado privado. Porque hay mayor voluntad de ambas partes y nuestro gobierno, Lucho y David, siempre ha tenido la voluntad, por eso que lo hizo también aperturas de reuniones que se ha aperturado para diferentes sectores, entre ellos el agro. Entonces se ha conformado también el tema gabinete. Ese gabinete tiene un trabajo arduo que trabajar hasta resolver todas las necesidades que pueden desatar y directamente tomarán también pues con nuestro gobierno, nuestro presidente, porque ese gabinete se trabajará seguramente por tiempo y materia para desatar cualquier problema que se pueda presentar. Los 17 puntos son varios factores. Bueno, la oposición, ¿qué podemos pensar? Si ellos están en campaña política, están en carrera política y sabemos perfectamente, nunca van a estar de acuerdo con las posiciones de nuestro gobierno. Nuestro gobierno sencillamente está haciendo la gestión hasta cumplir, de eso se trata, no estamos en campaña. Pero los otros que son reciclados políticos, son politiqueros barateros, que se juntan juntuchas, eso, obviamente van a cuestionar. Pero aquí nuestro gobierno de manera responsable está actuando, coordinando de manera más cercana
con los sectores representativos, con los sectores que realmente van a dar solución. Y todos los sectores quienes han asistido obviamente han sacado provecho, no para ellos, provecho para todo nuestro país, porque necesitamos desarticular, necesitamos activar económicamente, y eso es una muestra de nuestro gobierno, y con seguridad seguramente los 17 puntos se van a resolver en el camino. Bueno, y sobre la situación actual del país, Felipe Quispe, quien es el secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales del Sector Norte, ha planteado que el gobierno retire la renta vitalicia a los expresidentes, y también ha propuesto el cierre de algunos ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas, Culturas, Trabajo, entre otros. Exigimos a nuestro gobierno que tiene que cortar o tiene que eliminar los sueldos vitalicios que expresidentes cobran más de 20.000 bolivianos, sin trabajar, sin levantar ni una paga. No estoy en contra, pero sí estamos en crisis el país. Estamos muriendo los bolivianos del hambre, hay una crisis total. Por eso también nosotros vamos a exigir y exigirán todo el pueblo boliviano, y esos sueldos que se han incrementado desde el presidente o poder ejecutivo o poder legislativo, que se rebajen sus sueldos. ¿Cómo es posible que el país que está sufriendo, que estamos muriendo de hambre, que ellos van a aumentarse e incrementar su sueldo? Y asimismo también pedimos, y esos ministerios, esos mancagastos, que realmente no aporta, pues. ¿Cuáles son esos ministerios que proponemos? Y va a determinar la ampliado. El Ministerio de Obras Públicas, ¿qué hace? Todo ese ministerio, los viceministros, tiene que desaparecer. Ministerio de Relaciones Exteriores, lo propio. Ministerio de Presidencia, donde realmente no aporta. Y esos mancagastos igual, hermano, en crisis se aprovechan buenos sueldos, sus viáticos. Ya también Ministerio de Deporte. Los nuestros atletas viajan con su propia plata. ¿Cuándo apoyan, pues? Y entonces ese ministerio tiene que desaparecerse. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, ustedes que saben, lo propio tiene que desaparecerse. ¿Se va a lograr algo con que no se les pague salarios, no es cierto, una renta, si usted quiere, para emplear el término más preciso, a los expresidentes? ¿Cuánto representa en función al gran problema que se tiene dentro de la economía? Tal vez la propuesta de cerrar algunos ministerios podría ser, ¿no es cierto? Así se aliviana un poco el estado de esa carga burocrática, pero quitarle sus rentas a los expresidentes no va a solucionar definitivamente el asunto. Bueno, denuncia de nepotismo en Entel. Fíjese usted cuál es el nivel de esta querella que se ha presentado. Ustedes saben muy bien que el diputado José Manuel Ormachá hizo una denuncia por la fiesta de comadres. En la institución Entel se despidieron a 3 funcionarios que hoy nuevamente están trabajando en mejores cargos y ahora con mucho mejor sueldo. Estamos hablando de la señora Aleida Amalia Bustamante García, que actualmente está como subgerente de Ética y Transparencia. Imagínense, la señora que ha sido despedida por organizar una fiesta de comadres con strippers dentro de la institución Entel, hoy es contratada como subgerente de Ética y Transparencia en esta misma institución. Además de eso, queremos denunciar que Entel se ha vuelto la caja chica de trabajadores de autoridades del movimiento al socialismo, pues hemos descubierto que por el tráfico de influencias a razón del cargo, la diputada Miriam Martínez Michaga puso a su hermana, la señora Maribel Martínez Michaga, como jefa de ventas regionales, no solo de Oruro, sino también de la ciudad de La Paz. En Entel están trabajando los familiares de todos los diputados del arcismo. Y en entrevista en exclusiva con Palenque TV por nuestro equipo de prensa, la diputada Rosario García denunció un intento de boicot por parte del Senado para evitar la promulgación de la ley de la suspensión de las elecciones primarias. También habló acerca de la aprobación de los créditos. Veamos. Y nosotros
sin duda tenemos entrevistas importantes acá en Palenque Televisión, en su noticiero 24 horas. Y precisamente vamos a hablar de la promulgación de la ley de suspensión de elecciones primarias, que sin duda este proyecto no ha estado exento de la polémica a lo largo de estos días, a lo largo de estas semanas, desde que se propuso por parte del Tribunal Supremo Electoral el pasado 10 de julio. Y para conocer un poco de los detalles de lo último que se habló sobre el envío de este trámite hacia el Ejecutivo Nacional, vamos a dar la bienvenida en esta noche a la diputada Rosario García. Diputada, bienvenida a las pantallas de Palenque Televisión, en su noticiero 24 horas. Isabel Sarabia la saluda. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Diputada, queremos conocer un poco de la polémica que se ha generado precisamente con la revisión de este trámite de la suspensión de elecciones primarias. Escuchábamos y leíamos precisamente en diferentes medios de comunicación precisamente este reclamo que venía desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Justicia, desde algunas otras voces sociales también con respecto a este proyecto de ley que no se habría remitido en los plazos y que afortunadamente durante esta jornada logró ser promulgado por el presidente del Estado. ¿Dónde surgió la polémica? ¿Qué es lo que ocurrió? Y se dice mucho que incluso se trató de retrasar desde la presidencia de la Cámara de Senadores. Así nosotros creemos, ¿no? Que esperemos que no haya sido una mala voluntad de la Secretaría de Senado, tampoco haya sido, ¿no?, la mala fe de Senado, prácticamente. Primero, ¿no?, la nota, el documento nos remiten el día viernes, ya aprobándose el día miércoles este proyecto de ley en el Senado. Pero lamentablemente han ido esperando 2 días. El día viernes nos ingresan el documento, pero a las 18:57, ¿no? Nosotros teníamos que firmar prácticamente, bueno, en 3 minutos, tanto el presidente Israel Guattari, mi persona como secretaria y el segundo secretario. 10 ejemplares cada uno. O sea, era complicado, ¿no? Era imposible porque teníamos que volver a remitir otra vez a la Secretaría de Senado en 3 minutos cuando ya las ventanillas están cerradas de Senado. Entonces, la mala fe creemos, de algunas personas, y seguramente lo ha visto el pueblo boliviano. Luego, esta mañana, bueno, nosotros nos pronunciamos en nuestras páginas, redes, diciendo, ¿no?, cómo ha sido esta situación, cómo se ha ido presentando. Y nosotros este día lunes en la mañana, ya con todas las firmas, y estaba firmado el documento, pero presentamos esta mañana personalmente a la Secretaría de Senado. Creo que ha sido la presión de toda la prensa lo que ha conllevado, ¿no?, para que directamente lo hayan derivado al Ejecutivo y haya promulgado el presidente Luis Arce Catacora esta suspensión de las elecciones primarias, que prácticamente sería, ¿no?, un gasto muy innecesario para el país, y estaríamos casi tocando, ¿no?, el bolsillo del pueblo boliviano. No es prudente en este momento. Y precisamente, ya lo señalaba, afortunadamente esta ley logró ser promulgada, que suspende de manera excepcional las elecciones primarias para las elecciones presidenciales de 2025. Sin embargo, diputada, es uno de los tantos roces que está teniendo la bancada del movimiento del socialismo, tanto en el ala arcista o evista, como se los ha denominado. ¿Cómo ha perjudicado estos roces el trabajo de la Asamblea Legislativa, tanto en diputados como en senadores? Evidentemente ha habido una situación de diferencias, una división interna, lo cual se ha ido creando en este tiempo. Nosotros lamentamos esa situación porque nada más estos conflictos han ido, pues, perjudicando al país, han ido perjudicando también, sobre todo, ¿no?, la estabilidad política y social en nuestro Estado boliviano. Nosotros siempre vamos a ser responsables, más que todo como autoridades nacionales que venimos electos de las circunscripciones correspondientes, más bien antes que nosotros estar bloqueando estas situaciones de créditos y muchas situaciones en la Asamblea, deberíamos más bien nosotros estar devolviendo este voto de confianza con programas, con proyectos, con obras, no así estar creando peleas innecesarias en la Asamblea y estar queriendo convulsionar, ¿no?, más que todo por nuestro expresidente Morales, que es también una de las personas, ¿no?, que tiene a su bancada, y ellos son los que prácticamente están bloqueando los créditos y muchos proyectos en la Asamblea Legislativa, ¿no? Por eso nosotros vamos a siempre llamar a la responsabilidad de nuestras autoridades nacionales que puedan asumir su rol, su competencia de fiscalización, de gestión,
y poder trabajar para el país y por las circunscripciones así correspondientes de donde viene. Bueno, y sin duda, tras el diálogo por la economía del país con los sectores del empresariado privado y también de los sectores sociales, con este gabinete social que se llevó a cabo, mucho se habla de la aprobación precisamente de los créditos que están estancados. Sin embargo, no son solamente el tema de los créditos, existen otros proyectos también que sin duda ayudarían a la población. ¿De cuáles estaríamos hablando al margen de los créditos que son realmente de vital importancia para toda la población boliviana? No, mira que ahora en este momento algunos proyectos ya perdió competencia Senado. Entonces se tiene que llamar ya a una asamblea legislativa donde estaría convocado por nuestro presidente nato, David Choquehuanca. Son más o menos 1.000 millones que estarían en tema de créditos, pero lo que hay que mencionar es que un 41% de estos créditos es netamente para el tema carretero, para la construcción carretera. También otro porcentaje va para el tema productivo, para riego, para puentes. Y bueno, más que todo también hay el tema de los enlosetados, ¿no? Para municipios. Yo creo que ese es un total de los créditos que sí o sí se tiene que aprobar, por lo menos, ¿no? Para dar una viabilidad, ¿no? Y hacer un movimiento de los dólares, del dinero en nuestra economía, circular la economía, porque si nosotros no vamos a garantizar también que estos créditos vayan en beneficio del pueblo boliviano, pues estamos bloqueando y la verdad no tiene sentido no tener una asamblea prácticamente dividida en este momento. Más bien, asumamos la responsabilidad de unificar todo y por el bien del país, ¿no? Más que todo. Diputada, incluso desde la oposición se ha mencionado que este tema de los créditos iría para destinados para otro tipo de trabajos que no sea el tema de infraestructuras, de cuestiones carreteras para diferentes departamentos y municipios. Por ejemplo, en Potosí denunciaban que la no aprobación de estos créditos realmente los perjudica en temas constructivos. Estos créditos tienen ya un destino fijo o pueden ser utilizados en otro tipo de actividades. Sí, ya tienen justamente nombre y apellido estos recursos. Por ejemplo, el tema de, mira, la construcción de la carretera Uyuni, el hito 60, son 223 millones de dólares, que en este momento está paralizado en Senado. También vemos el tema de la emergencia para la generación de empleo, fase 2, que es una inversión de 100 millones de dólares. ¿No? Son muchos proyectos que van a beneficiar, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de gestión resiliente del agua para riego comunitario y riego rural. Si nosotros no garantizamos ese presupuesto, estos créditos, realmente no le estamos dando condiciones a los sectores productores a garantizar y darle, ¿no? Las condiciones así para que ellos también produzcan. Porque si no hay una producción en nuestro estado y en las zonas donde producen, realmente vamos a estar mal, porque siempre vemos que va a haber una crisis alimentaria y eso se ha ido viendo a nivel mundial, no es solo aquí. Entonces daremos las garantías, daremos las condiciones para que este sector productor pues pueda producir y así evitar la migración, ¿no? De estos sectores rurales a las capitales. Prácticamente están dejando a los sectores rurales con personas nada más mayores y así los jóvenes están saliendo de estos sectores prácticamente. Y ese es el problema también en nuestro país, ¿no? Entonces, apoyemos, no solo, estos créditos no son para presidente, no son para vicepresidente, sino es para el pueblo boliviano y estos sectores también productores que en este momento nos hace falta, ¿no? La producción. Sin duda, créditos importantes que van destinados al tema de infraestructura y también temas productivos, sobre todo teniendo en cuenta que hace días atrás se llevaba a cabo este diálogo por la economía, un gabinete social, un diálogo por la economía que aún espera más resultados y también más reuniones con el gobierno nacional para mejorar en nuestra economía. Diputada, ya para finalizar, ¿cuándo se aguarda ya una próxima convocatoria a sesión para la Asamblea o para la Cámara Baja y poder tratar de una vez temas importantes y de relevancia para el país, como se viene también el presupuesto para las elecciones judiciales, el presupuesto para la elección, para las elecciones generales, para la elección del fiscal general del Estado? Sí, nosotros ya se va a convocar esta semana ya a una sesión de la Cámara de Diputados, donde se van a ir tocando, ¿no? Son más o menos, son más de 27, 28 puntos que tenemos ya en agenda, pero seguramente se priorizarán ya los proyectos que van a ser necesarios, más que todo, ¿no? Para reactivar económicamente el país.
miércoles, jueves, estaríamos esperando para prácticamente hacer la sesión el día de toda la directiva, ¿no? O bueno, de toda la asamblea. Y sin duda el país en conjunto también estará a la expectativa de lo que ocurre al interior de la Asamblea Legislativa y sin duda este entramado entre las alas del movimiento al socialismo que sin duda perjudican también a lo que es el desenvolvimiento de la economía y de nuestro país. Diputada, agradecerle mucho por este contacto con Palenque Televisión en su noticiero 24 horas. Sin duda la estaremos molestando para conocer más de las actividades que ocurren al interior de la Asamblea. Muchas gracias y estamos para informar al país. Buenas noches. Nosotros tenemos que continuar con mucho más. Y en medio de esta crisis lo que se había planteado es una libre importación de diésel, fundamentalmente de este carburante, porque los empresarios privados tendrían la capacidad de poder traer este combustible, reitero, a Bolivia. Sin embargo, ellos también denunciaron que el proceso era muy largo, que sabía que había que pagar mucho dinero, en fin, se ha terminado con un taller en el que precisamente se habló de aquello, formas y modalidades de importación de combustible. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y YPFB han colocado personal específico que va a facilitar todos estos trámites a todas las personas, empresas, sindicatos o otro tipo de entidades que estén requiriendo lo que sería la importación directa de combustibles. Esa sería la primera acción, que se va a destinar personal especializado para facilitar lo que sería la operativa y los procedimientos para que puedan cumplir el objetivo de la importación directa. Y por otro lado, también se planteó una modificación al decreto supremo 4911 y al decreto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de que podamos reducir lo que serían los requisitos y de esa manera podamos hacer este procedimiento más efectivo con el fin de facilitar este trámite. Bueno, actualmente ya existen 5 empresas inscritas en lo que sería la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Sustancias Controladas registradas. Está en un proceso de inscripción 3 y hay un requerimiento de información por 7 empresas más. Esperamos que con esta capacitación y socialización que se dio, este número crezca de manera constante y de esa manera puedan cumplir los requisitos y así proceder con lo que sería la importación. Existen 3 tipos de instancias en las cuales se deben realizar estas gestiones. Una es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, otro es Sustancias Controladas y tiene que haber una no objeción por parte de YPFB. Entonces, cada uno de estos trámites están descritos en los diferentes decretos supremos, con la coordinación interinstitucional que se hizo una vez que ya estén inscritos como importadores tanto en sustancias controladas como en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El trámite ya se reguló para que sea de 7 a 10 días. Es momento de una breve pausa aquí en el noticiero 24 horas. Al retornar vamos con temas económicos, el incremento de los precios de varios productos de la canasta familiar. ¿Cómo va este tema? Lo vamos a informar. Y algunos van en descenso, esa sería una buena noticia. También, los detalles al retornar. Quédese con nosotros, ya volvemos. Retornamos con más información aquí en el noticiero 24 horas. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos con temas económicos, como anunciamos antes de la pausa. El precio del pollo, atención, baja en los centros de abasto. Esto en el departamento de Cochabamba. Le presentamos los detalles a continuación. La anterior semana estuvimos vendiendo a 17 el kilo, ¿no? Ahora está en 14.50, ha bajado casi 2.50 por kilo, ¿no? Y invitarles a las amas de casa que el precio del pollo va a ir bajando, ¿no? Y los trozados igual también han empezado a bajar, estaba en 20 el kilo, ahora está en 17, las piernas, todo está empezando a bajar. Sí, que vengan las caseritas a comprarles, ¿no? Y peso cabal y precio justo. Sí, hay que aprovechar, a 14 bolivianos está, hay que aprovechar porque está casi 3 pesos por kilo ha bajado. Porque ya estaba en 18 el kilo, 4 pesos por kilo ha bajado. Entonces hay que aprovechar. Sí, el peso es bien correcto y las empresas son conocidas, garantizado, pollo garantizado. Hace muchísimo tiempo que el precio de la carne de pollo tiene unas fluctuaciones permanentes y de distinta magnitud. La pregunta aquí es si al momento se podría decir que ya deberíamos prestarle tanta atención a aquello. No es cierto, pero bueno, seguramente se va a seguir dando.
Lo que preocupa es la denuncia que a continuación le vamos a mostrar. Tiene que ver con que se estaría vendiendo carne de res boliviana a bajo costo en Perú. Tema del contrabando. En reiteradas veces al gobierno central, a sus viceministros, les hicimos notar la salida del contrabando de ganado en pie que es destino hacia el Perú, pero ellos siempre han hecho caso omiso, no han dado luz verde a nuestros reclamos. Desde el mes de enero nosotros le hemos hecho constar y ellos nos han presentado un proyecto así de lucha del contrabando, cómo se va a hacer los operativos, todo. Nos han enfocado en pantalla, pero la realidad no ha sido la misma a lo que nos han enfocado, ¿no? Justamente a mediados de año, del 3 de junio, justamente aquí hay el decreto supremo, yo les lo muestro en pantalla, el decreto supremo, donde el 3 de junio dice que ya está en el Ministerio del Estado, en el Ministerio de la Presidencia, el proyecto de decreto supremo control de fronteras. Y en esa fecha el gobierno central se ve viajado al país de Rusia, llega la próxima semana, va a firmar el decreto supremo, y hasta la fecha, mi hermano, no hay nada, hacerle conocer a la población que no hay ningún decreto supremo para el control de fronteras. Y hoy en día, este jueves último, han pescado ganado lo que es contrabando, son 36 cabezas, 2 camiones de Nissan Cóndor, pero imagínate, solo ha sido un operativo de Senasac para este jueves, y que es de los demás días, de las anteriores semanas, los anteriores meses. O sea, el ganado paulatinamente lo han ido vaciando los contrabandistas, lo que es sector La Paz, lo que es todo el occidente paseño. En otra noticia, tras un acuerdo con Contracabol, acuerdan que la distribución de carne comisada será en beneficio de orfanatos, asilos y algunas unidades militares y sociales. Veamos esta información. Las que han determinado juntamente con los ejecutivos de cómo se va a realizar la distribución de la carne. Bueno, se ha acordado que se va a realizar la distribución a los orfanatos, a los asilos, a las unidades militares y policiales. Sí, actualmente no tenemos ninguna alza del precio de la carne y que lo que está haciendo el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando es realizar la seguridad alimentaria. Bueno, y en este tipo de crisis a veces la verdad es una de las primeras bajas, ¿no es cierto? Y hay mucho rumor, mucha especulación y mucha noticia falsa, que debe ser confirmada también en algún sentido, ¿no es cierto? Fíjese usted que se ha conocido un audio donde se estaría instruyendo a un sector de panificadores a ocultar harina. Mucho en cuenta, hermano, y instruigan a todos los afiliados, hermano, cierren sus depósitos, no lo muestren, hermano, por favor, les los rogaría a cada uno de ustedes, presidentes, hermano, no lo muestren el depósito, solamente digan no tenemos harina, ¿qué harina más trabajar? El horno muéstrenlo, nada más, hermano, por favor, o algunas están ayudando, algunos panificadores están ayudando, también de alguna manera instruyanlo, que no lo digan, si están ayudando es mínimo 5, 10 quintales, debe ser, no, yo creo. Entonces esos hermanos presidentes que está saliendo de mapa, yo creo que va a salir a partir de, me hablaba siempre, no, pero ahora yo creo que a partir de lunes va a ser peor. Entonces, por favor, hermanos presidentes, una vez más, aclarar, instruyendo a todos los panificadores, todas las asociaciones de afiliados que no abren sus depósitos, solamente digan no hay harina, ¿qué vamos a hacer? No hay azúcar, ¿qué vamos a trabajar? Ese debía ser palabra, hermano, de cada afiliado. Y ante la mala intención por parte de dirigentes cevistas de ocultar la harina y el azúcar subvencionada por el gobierno, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, ha anunciado controles en panaderías, mercados y también tiendas para verificar el precio y el peso del pan de batalla junto a autoridades de los municipios. Indican que el pan no puede costar más de 50 centavos y pesar menos de 60 gramos.
Sí, frente a los especuladores y entre aquellas personas que están incentivando ocultar la harina, nosotros vamos a salir con la ley en la mano, vamos a iniciar los procesos correspondientes contra todas aquellas personas. Hemos conversado con autoridades municipales para realizar los controles de peso del pan y también realizar controles frente al precio del pan. No puede costar más de 50 centavos el pan de batalla y no puede pesar menos de 60 gramos. Para esos dos efectos, reitero, vamos a realizar los controles respectivos porque es un producto que está regulado por el gobierno con ese precio, debido a que es el gobierno que entrega harina subvencionada a los panificadores para que estos puedan elaborar el pan de batalla, la mazaqueta, que es el pan de batalla comúnmente conocido en todo el país. Por lo tanto, esa harina subvencionada que hoy se está entregando 4 quintales día por panificador debe ser destinado específicamente a la elaboración de pan de batalla. Los otros panes especiales pueden elaborar con cualquier otra harina y puede tener cualquier peso o cualquier precio. Son panes especiales, el pan de laja, el pan integral, el pan de queso, las yauchas y las empanadas, las otras masas, definitivamente nunca han sido reguladas, nunca han sido fijadas en su peso y en su precio, por lo tanto son panes especiales que seguramente van a continuar. Sin embargo, el pan de batalla, reitero, la mazaqueta, es un producto que está regulado, no puede costar más de 50 centavos y no puede pesar menos de 60 gramos. Ese es un acuerdo que tenemos con la Confederación de Panificadores y esperemos que eso lo respeten. Nosotros estamos cumpliendo y por lo tanto no encontramos ningún justificativo para una amenaza o una advertencia de incremento del precio del pan de batalla. El gobierno ya tiene experiencia en este tipo de, podríamos decir, ataques, manejos que se hacen o que se podrían hacer desde algunos sectores políticos para generar mayor incertidumbre y conflictividad. En este caso concreto, el tema del pan. Saben cómo realizar los controles efectivos para que esto no se dé, ¿no es cierto? Bueno, lo que se está pidiendo es aquello, precisamente, acciones de inspección. Ojo con aquello, los panificadores que estén incurriendo en este tipo de prácticas podrían perder insumos como la harina, por ejemplo. También estamos preveyendo la importación de 60.000 toneladas de trigo, ¿no?, a través de Insumos Bolivia, que en el marco de la prevención para que no falte el trigo, no falte la harina y por tanto no tengamos problemas con el abastecimiento de pan a nivel nacional. El Gobierno Nacional ha emitido el Decreto Supremo 5195, a través del cual ha diferido a cero el arancel de importación para terceros países. La Ciudad del Alto, el señor Fidel Paco, ¿no?, que es principal ejecutivo de los panificadores a nivel en la Ciudad del Alto, ¿cierto?, quien ha amenazado de manera completamente irresponsable al pueblo en torno a que van a limitar la producción de pan de batalla y evidentemente le van a bajar al gramaje. No lo vamos a permitir, ya los abogados están analizando bajo qué figura podemos procesar este tipo. Entonces, con estas medidas, mis hermanos, nosotros queremos garantizar plenamente que el precio del pan no va a subir y tampoco va a bajar el gramaje. Y ante la situación económica que se vive en el país, esta vez el sector de los gremiales determinan bloqueo nacional desde la primera semana de septiembre. Es que se llega al punto único. Se determina bloqueo nacional a partir de la primera semana del mes de septiembre, previa reunión interinstitucional con todos los sectores sociales que se va a realizar en la ciudad de Santa Cruz. El 21, miércoles 21, va a estar transporte internacional, transporte pesado, transporte urbano y creo los otros sectores más. Están ahí los médicos, están la universidad, están las juntas vecinales, están los comités cívicos y todos los sectores sociales. La decisión conjunta ya será exactamente la fecha, la primera semana del mes de septiembre. Y sería mentir al pueblo boliviano que en este momento es la solución del dólar. No existe absolutamente nada de solución del dólar. Es mentira decir que hay combustible. Es totalmente mentira que haya combustible. Seguimos haciendo cola. Negar una crisis económica, eso ya no estaría en el marco de una acción real, ¿no es cierto? Pero la pregunta aquí es a los gremiales,
si creen que con un bloqueo nacional van a lograr que haya más dólares en el país. Lo hemos repetido permanentemente, el asunto es bastante estructural y se debe fundamentalmente porque ya no estamos ingresando dólares a Bolivia, producto, ¿por qué no?, de la venta de gas. Pero bueno, ellos insisten en ese margen. Habrá que ver si tiene algún tinte político, pero al parecer existe un desconocimiento con relación a aquello. Entre tanto, el presidente nacional de la Confederación de Gremiales, Marco Antonio Mayraes, ha indicado que este 27 de agosto se va a realizar una cumbre nacional en la cual precisamente se va a analizar el tema económico. Por eso que el 27 de agosto estamos convocando a una cumbre nacional donde estarán presentes los diferentes departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, Oruro, La Paz, Viacha y sus diferentes asociaciones provinciales, ya como ser Quillacollo, Sacaba, Vinto, Viacha, Achocallas, Achacachi, etcétera, donde vamos a realizar la cumbre en el entendido de que ya la situación, la crisis económica está afectando de una forma muy alarmante a la familia gremial. La cumbre se va a llevar en el distrito 8, entre la frontera de Viacha y la ciudad del Alto, ¿no? Como anfitriones la ciudad del Alto y las federaciones de Viacha. Toda la ciudadanía a nivel nacional está preocupado por la crisis económica que se está pasando en este momento. Ese es el punto fundamental que se va a llevar adelante y en función a ello en la cumbre se tomarán las determinaciones correspondientes. No descartamos que se promueva el paro a nivel nacional o el cacerolazo que se va a efectuar a nivel nacional también. En otra noticia, desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes ha denunciado que el Decreto Supremo 5200 solicita más información a pequeñas y medianas empresas, esto para identificar a sus altos cargos. El legislador critica esta normativa. Buscando una solución al tema económico, a traición el gobierno promulga este decreto supremo, el 5200, que tiene que ver con requerir mayor información a las empresas, pequeñas, medianas, grandes, todo tipo de empresas legales. ¿Qué busca con esto? Conocer el beneficiario final. ¿Para qué necesita el gobierno conocer el beneficiario final? Porque además el beneficiario final está ligado no solamente a este decreto, sino al decreto complementario reglamentario de la UIF, que es el 4904, donde se explica qué es el beneficiario final. El beneficiario final es el mayor accionista, puede ser también el representante legal, puede ser el cargo más alto de las gerencias, puede ser quien maneja las divisas. Realmente esa información no le compete al gobierno. ¿Para qué requiere esa información si no es para usarla seguramente en contra de los propios empresarios? En ese sentido, alertamos a la empresa privada y vamos a mandar una petición de informe al Ministerio de la Presidencia para saber para qué quiere esta información. Cuando ellos ni siquiera transparentan información de las empresas públicas deficitarias, no tenemos estados financieros. El cambio climático se está haciendo sentir en Santa Cruz y con algunas sequías se está demostrando aquello, lo que está poniendo en riesgo, por ejemplo, se dice a unas 400.000 cabezas de ganado que por supuesto requieren alimentación en estos días donde ya, por ejemplo, en el oriente están subiendo las temperaturas. Que hay 4 asociaciones que ascienden a más de 400.000 cabezas que estarían afectadas en el sentido de que tienen no la provisión adecuada de pasturas para esa condición de ganado. Entendemos que hay pocas bajas de animales, pero que sí se han dado debido a la falta de agua. San Javier, Roboré, San Matías y Puerto Suárez son las asociaciones que obviamente han hecho llegar, no solamente vía asociación, sino también vía alcaldía como declaratoria de emergencia a la gobernación y me imagino que de ahí una réplica al Estado Nacional. Tenemos un dato que hemos levantado de que hay ya 40 animales que obviamente el efecto del incendio lo ha generado la muerte, pero también tenemos el dato de que hay maquinaria que se ha quemado, infraestructura en las 4 asociaciones se han quemado alambradas y obviamente eso si lo ponemos en una inversión y si lo hacemos numérico realmente es muy difícil de digerir que el productor esté perdiendo años de inversión y de trabajo.
Y desde el Magisterio Urbano de La Paz han confirmado movilizaciones sin paro de actividades. Atención para este viernes en horas de la tarde. La medida asumida es ante la crisis económica que atraviesa el país. La marcha se va a concentrar a las 2:30 acá en la Casa Social. Es sin suspensión de actividades, pero todos los compañeros trabajadores del sector del magisterio, como también otros sectores, deben sumarse, porque estamos en un momento donde hay total desgobierno, no hay quien controle la subida del costo de vida en la canasta familiar. Los políticos descaradamente salen a decir que nada ha subido, que todo sigue lo mismo, cuando los estudiantes en el campo, sobre todo, ya no pueden comprar. Antes lo que compraba un chiquichoco, un boliviano, ahora cuesta unos 50. Entonces, el Estado tiene que decir la verdad, tiene que aplicar medidas que no atenten contra la economía de los más pobres, porque con la subida del precio, los más afectados son los más pobres. Los ricos van a seguir viviendo de sus grandes ganancias. Por supuesto, esta va a ser posiblemente una constante en los próximos meses. Marchas exigiendo mejoras, ¿no es cierto? Bueno, algunos están enarbolando banderas en función a aquello. Han despertado, por ejemplo, los maestros, que hasta hace poco no se movilizaban, ni siquiera por esa ley de la jubilación a los 65 años. Fíjese usted que la Central Obrera Departamental de Chuquisaca anuncia una marcha, precisamente un cacerolazo, dicen, este jueves, en contra del alza de precios de la canasta familiar. El último empleado de la Central Obrera Departamental ha determinado movilizarnos en contra del alza de la canasta familiar, en contra de la política que está asumiendo el gobierno en complicidad con los empresarios, que va a desfavorecer la economía de la gente de a pie, como estamos viendo aquí nosotros. La gente está mostrando mucho descontento y el gobierno, en lugar de hacer caso a la gente de a pie, se está reuniendo con los empresarios. Entonces nosotros ya hemos determinado sacar la movilización. Estamos convocando un consejo consultivo para el día de mañana, martes a las 6 de la tarde en la Federación. Este consejo consultivo tiene la tarea de organizar la marcha del día jueves. El día jueves tiene que hacer una marcha multitudinaria con participación de diferentes sectores donde va a estar el magisterio exigiendo respuestas a este gobierno. Nosotros como trabajadores ya tenemos respuestas. Censuramos que el gobierno tenga que reunirse con los empresarios para garantizarles sus ganancias y tenga que desfavorecer a la gente de a pie. En ese sentido estamos demandando nosotros que el gobierno nacionalice los recursos naturales y también monopolice las exportaciones. A partir de ahí va a poder controlar la economía nacional. Caso contrario, nos va a llevar al descalabro de la economía nacional con levantar la subvención, con recortar más los salarios. Eso es solamente aplicar política neoliberal que desfavorece a la gente más pobre y a la mayoría nacional. En ese sentido, el día martes tenemos que hacer conocer nuestras respuestas desde la movilización que vamos a tener con la Central Obrera Departamental. Nos vamos ahora con la información hasta el departamento de Santa Cruz, donde al menos 200 brigadistas tienen síntomas de intoxicación. Le presentamos los detalles. Aquí hicimos una campaña de vacuna contra la rabia. Vinieron más de 8.000 personas en forma voluntaria a hacer la campaña. Era obligación del CEDES de mandarnos la alimentación que estaba presupuestada con un valor de 260.000 bolivianos y debía haber sido licitada. Se contrató una empresa que nos mandó comida podrida, con gusano y con mosca. Esta comida fue comprada, no fue donada, fue comprada y presupuestada, pero fue comprada, no como dicen, no lo subieron al SICO y no hicieron todo el proceso de compra a la cantidad de dinero que teníamos. ¿Cuál fue la consecuencia? Tuvimos 29 personas voluntarias, que mayormente eran estudiantes universitarios que nos apoyan de último año, 29 internados, descompensados y 200 personas que están recibiendo tratamiento ambulatorio por la intoxicación que han recibido. Y algo que quiero aclarar, esta no es la primera vez que nos pasan las intoxicaciones con esta gestión del doctor Bilbao. Hay que aclarar también que el doctor Bilbao es un mentiroso, yo leo un mitómano, que cree que sus mentiras las creemos. Esto es algo terrible. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas. Sin embargo, sabemos que quien padece este tipo de intoxicaciones puede quedar con alguna secuela, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se pasó por alto en materia de control de este tipo de alimentos?
¿Por qué estos brigadistas tuvieron que sufrir esta intoxicación con este alimento que al parecer estaba en mal estado? Hubo un caso similar con policías, ¿no es cierto? Pero ahí hubo de por medio corrupción. Esperemos que este no sea el caso. Pero bueno, las investigaciones están en curso. Inmediata, hemos mandado un equipo de inocuidad a la empresa, porque es una empresa de catering que fue contratada no solamente hoy, sino también el año pasado. Hemos tomado los recaudos necesarios. Esa empresa ha sido notificada, temporalmente está cerrada hasta que hagamos la investigación correspondiente y salgan los informes de laboratorio pertinentes. En cuanto a los pacientes, fueron 27 pacientes que fueron internados. En este momento solo queda uno internado en uno de los centros de salud. El diagnóstico ha sido una transgresión alimenticia. Hemos estado permanentemente viendo y colaborando tanto con los pacientes como con los familiares. Es decir, que nosotros hemos tomado las acciones correspondientes en cuanto inmediatamente que nosotros nos hemos enterado. Y respecto a este tema, desde FECIRMES piden la intervención de la Fiscalía en este caso de intoxicación masiva a brigadistas en el departamento de Santa Cruz. Al respecto es que nosotros queremos manifestar principalmente el tema de que estamos a la espera de que las autoridades de la gobernación, porque es el ente del cual depende el Servicio Departamental de Salud, realice las investigaciones pertinentes. Tenemos dudas nosotros sobre los procesos de contratación que se han realizado de esta empresa. No entendemos por qué se quiere mantener el nombre de la empresa en secreto cuando hay un atentado contra la salud pública con múltiples víctimas y que por lo tanto debería denunciarse, y quienes contrataron deberían haber realizado ya la denuncia. No conocemos el nombre de la empresa y no hemos visto ninguna acción efectiva contra esta empresa. Lamentablemente no hemos visto tampoco la contratación en el SICOE, y eso nos genera aún mayores dudas porque estamos hablando de procesos de más de 260.000 bolivianos en la contratación que se realizó de este servicio. No sabemos si el CEDES para contratar esta empresa verificó que tenga la licencia de funcionamiento, que tenga los registros sanitarios correspondientes. Tenemos entendido que obviamente es el CEDES quien debe emitir estos registros a través de Inocuidad Alimentaria. Entonces, si Inocuidad Alimentaria le brindó los permisos de funcionamiento a este catering, entonces es aún mayor el riesgo para nosotros quienes han sido expuestos, porque no confiamos ya en la transparencia de las investigaciones que se vayan a realizar y esperamos que sea el Ministerio Público el que intervenga, porque esto es un delito de orden público, y esperamos obviamente que se llegue al fondo, tanto en el tema administrativo de quienes realizaron la contratación, como en el tema penal de las múltiples víctimas. Y las colas en los surtidores no han desaparecido. Fíjense ustedes que como buena noticia se informa que ya no son 3 días los que tienen que dormir los camioneros en inmediaciones de las estaciones de servicio, sino un solo día. ¿Se da cuenta de lo que les estoy diciendo? ¿A dónde hemos llegado? Con todo se dice que se está incrementando el volumen de entrega. Bueno, es una historia ya conocida. La ANH Cochabamba informó que las filas del transporte pesado en las estaciones de servicio se redujeron considerablemente gracias a las medidas implementadas. Asimismo informó que durante el fin de semana se abrió la planta y se incrementó a 500.000 litros de diésel para su despacho. Conocer a la población que estamos despachando con normalidad tanto diésel como gasolina. Ustedes pueden observar, en gasolina no hay ningún problema, no hay filas. El diésel ya han bajado considerablemente las filas. No tenemos más de 5 a 10 vehículos y en algunos surtidores se está haciendo los despachos correspondientes. Ayer se ha abierto planta, más de 500.000 litros se han despachado. Los puntos estratégicos continúan, son 2 en Quillacollo, 2 en Sacaba. Actualmente están sacando igual combustible, se está reabasteciendo. Si digamos hoy día en la mañana ya sacan, en la tarde vuelven a sacar para que tengan así el combustible 24 horas. Han llegado 2 buques, lo cual garantiza un mes de abastecimiento, autonomía, pero también paralelamente se ha visto 10 puntos de importación, los cuales se están realizando las importaciones paralelamente. Sí, ustedes pueden observar, ya no existen las filas, han bajado ya, como les digo, se está haciendo las gestiones para poder garantizar así el combustible. No existe ya fila en muchas estaciones, algunas que tienen son por contratos, por ejemplo esta estación tienen contrato con la estación, con vales, entonces sí o sí tienen que cargar de esta estación.
con esta información nos vamos hasta el sur del país, Tarija, donde el director de la ANH, Franz Rodríguez, ha informado que han aumentado la cantidad de diésel que se entrega a los surtidores con la finalidad de superar la falta de este carburante. Día miércoles, en tema diésel le estoy hablando, si sacaba un volumen aproximado de 160.000, imagínense, hemos incrementado desde el día miércoles hasta la fecha 50.000 litros diarios más de diésel. Hay que ser responsable, también no vamos a desmentir, las filas paulatinamente diésel va a ir bajando, porque ya a nivel nacional todo ya está regularizando. ¿Por qué? Porque el autotransporte, si va a ir hasta Oruro o La Paz, va a encontrar producto, ya sea en Camargo, en Cuchingeni, en Cutagaita, va a poder cargar, ya no va a cargar un desfase si aquí quería cargar 600, 700 litros, ¿no? Entonces se está regularizando, vuelvo a decir, es más, el día de hoy nos han llegado alrededor de 15 cisternas, entre 6 de diésel, entre 7 de gasolina, nos va a llegar el día jueves por PBT, producto que nos llega a nosotros, producto tanto gasolina, diésel y GLP, de manera paulatina vamos a bajar y están bajando en la fila. El día de hoy, imagínense, hemos sacado una estación de servicio de 20.000 litros el Portillo, 20.000 litros San Jorge, las flotas ya ahora están volviendo a cargar donde estaban cargando ahora porque tienen contrato, vales, entonces vamos a bajar las filas de manera paulatina, ¿no? En lo que se ha evidenciado en los surtidores de gasolina es que en horas de la noche se corta el suministro. En algunos casos, las estaciones de servicio agotan, por ejemplo, ese camión cisterna que fue y depositó ahí el volumen de gasolina y ya no venden más durante todo el día. Se está diciendo ahora que se van a habilitar 4 estaciones de gasolina en el Alto, por ejemplo, con atención permanente. Estamos controlando y fiscalizando como Agencia Nacional de Hidrocarburos la comercialización en las estaciones de servicio. En este momento nos encontramos en la estación de servicio Sursil de la ciudad del Alto, donde podemos ver que la comercialización se lleva adelante con total normalidad. Hemos destinado 4 estaciones estratégicas la anterior semana que han funcionado 24 horas y esta semana vamos a destinar otras 4 estaciones de servicio que van a ser en las salidas del departamento para que de esta forma podamos garantizar el combustible en las estaciones de servicio y que no se generen filas. Se ha trabajado y es un esfuerzo muy grande por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de YPFB para despachar volúmenes adicionales a estas estaciones de servicio durante 24 horas los 7 días de la semana. Usualmente planta no despacha los días domingos ni los días feriados, pero como hemos podido ver, estamos en un trabajo inagotable donde hemos despachado feriados y fines de semana, días domingo, los volúmenes necesarios para poder controlar esta situación y que la comercialización se lleve adelante con total normalidad. Tenemos 4 estaciones de servicio en el departamento de La Paz, que son en la Avenida 6 de Marzo, la estación de servicio Ecopetrol, en la carretera hacia Viacha, vamos a habilitar la estación de servicio Caluyo, en la estación hacia en la carretera Copacabana, perdón, la estación de servicio Juan Pablo II, y hacia Los Yungas, la estación de servicio Maranata. De esta forma tenemos 4 estaciones de servicio que van a comercializar en las 4 salidas del departamento combustible durante 24 horas. Y hay más repercusiones acerca de esta escasez de los carburantes y molestia en diferentes sectores. Al respecto, Alberto Mamani, quien es secretario de la Organización y Federación de Trabajadores Campesinos de la provincia Humasuyos, Ponchos Rojos, ha expresado su molestia por la falta del combustible debido a que esto les perjudica en su trabajo de agricultura. Empezando con siembra, trabajamos con nuestras pequeñas maquinarias, trabajamos nosotros con pequeñas agrícolas, no hay diésel en nuestros sectores. En provincia de Humasuyos tienen que esperar 3, 4, 5 días, tienen que esperar. Tenemos que comprarnos un bidoncito, 2 bidoncitos, ese bidón en un sola chacra acaba, entonces, y eso no abastece. ¿Y qué tiene que solucionar? El gobierno tiene que solucionar. Mintió al pueblo boliviano en una oportunidad que dice que el diésel iba a llegar ya hace una semana atrás. ¿Llegó diésel? No llegó, hasta ahora ha empeorado. Ya hace rato habíamos pedido que ponga la estabilidad económica en nuestro país. Si no hay estabilidad económica, simplemente hay que pagar a los dirigentes quienes están en este momento beneficiándose. Se tiene que, pues lamentablemente tiene que denunciar, tiene que irse. Ese es el único camino del gobierno, no hay otra cosa. Vamos a tener que exigir nosotros que haya la estabilidad económica, estabilidad política, social en nuestro país. Vamos a una pausa. Cuando volvamos, una nueva denuncia contra un sacerdote católico por violación sexual. Y más información en temas políticos. Ya volvemos, no se vayan.
Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a hablar de lo anticipado. Este es un hecho que sucedió en 1997 contra una estudiante adolescente. El autor de esta presunta vejación sería un sacerdote franciscano de origen polaco. La víctima no había denunciado en su momento el hecho por temor a las represalias, pero habida cuenta que se abrió un espectro para poder realizar estas denuncias, formuló la querella. Fiscalía imputa a un fraile franciscano de nacionalidad polaca por el presunto abuso sexual a un adolescente en el año 1997. El día de hoy, en las primeras horas de la mañana, se ha presentado dentro de nuestros casos denominados de pederastia una imputación formal en contra de un fraile franciscano de origen extranjero, conocido como Eusebio Konkolewski. Él es de nacionalidad polaca y este caso se ha suscitado en el año 1997 en el Colegio San Ignacio de la ciudad de La Paz contra una adolescente de 17 años, quien es la víctima. Y tomando en cuenta el año en que se habría suscitado este hecho, la tipificación corresponde al de abuso deshonesto, ya que a la fecha, bueno, este delito como tal se encuentra reemplazado por el de abuso sexual, previsto en el artículo 312. Y bueno, pues en todo caso estamos a la espera de que se pueda notificar en principio al imputado dentro de este caso, y posteriormente ya llevar adelante la audiencia de medidas cautelares. Tenemos conocimiento de que él, bueno, se encuentra con vida y sí reside en nuestro país. Cambiamos de tema y es que la violencia está incrementando bastante en nuestro país. Entre enero y agosto, la Fiscalía ha recibido más de 30.600 denuncias relacionadas a la Ley 348. Datos actualizados con un corte hasta el 18 de agosto del 2024, es decir, el día de ayer. Son los delitos ingresados por violencia de género, es decir, la Ley 348, en todo el país, haciendo un total de 30.699 casos ingresados a la fecha. Con relación a los datos proporcionados el año 2023, se aprecia una reducción del 0,5%, y es precisamente en respuesta a esa realidad que a iniciativa del Ministerio Público, a la cabeza del señor Fiscal General del Estado, el doctor Juan Lanchipa Ponce, se ha impulsado la conformación de la Mesa Nacional de Lucha contra la Violencia de Género. Esta mesa tiene como objetivo principal generar espacios de coordinación y articulación entre todas las instituciones llamadas por ley para la atención, investigación, sanción y reparación de hechos de violencia. Y fíjese, esta situación que se da en términos de violencia de género sucede en un marco legal que permite o que tiene en todo caso una ley que protege de sobremanera a la mujer. Sin embargo, hay una falta de inversión, ¿por qué no de casas de acogida, de fiscalía mucho más involucrada con el tema en cuanto al número, por ejemplo? En fin, si no se hace inversión en este tipo de situaciones, es poco probable que estos hechos de violencia vayan a disminuir. Pero bueno, vamos a otro caso que tiene que ver con una denuncia que en su momento se presentó contra un parlamentario que supuestamente pedía favores sexuales a menores de edad. La denunciante dice que en todo caso ella está siendo víctima ahora de la justicia porque el proceso que el querellado inició contra su persona avanza mucho más rápido. ¿Qué tal? Este señor que es acusado de pedofilia está pretendiendo instrumentalizar la justicia una vez más para perseguir, para amedrentar y para tratar de callar a quienes denunciamos y fiscalizamos a su gobierno de corruptos e incapaces. En tal sentido vemos que la justicia no ha llevado adelante los hechos de investigación,
en contra del señor Juan José Jauregui. Acá es este individuo el que se encuentra denunciado por estas situaciones que realmente son abominables, que involucran a personas menores de edad, que involucran acoso sexual, que involucran inclusive trata y tráfico de personas, pero resulta que la justicia se niega a investigar estos hechos y decide investigarme a mí, decide tratar de amedrentarme a mí, decide tratar de acosarme políticamente por llevar adelante las denuncias respectivas en contra de este gobierno, pero sobre todo por rehusarme a compartir espacio con este individuo. Y el mensaje claro y contundente para él y para todo el movimiento del socialismo es que no nos van a amedrentar, que no nos van a callar y que no nos van a ver arrodillados ante el régimen ni ante la tiranía judicial que manipulan a estos señores. Cambiamos ahora el rumbo de la información. Esta noticia ha conmocionado a la población. Primero, la desaparición del menor Luan en Mayaya, que todos conocimos, estaban en la búsqueda y lamentablemente fue encontrado sin vida el pasado fin de semana. Al respecto, la policía ha ratificado que el bebé Luan cayó al río luego de realizar la autopsia de él. Está basado en indicios, evidencias y situaciones técnicas que se tienen en el transcurso de una investigación. Hemos desplegado una gran cantidad de policías de diferentes áreas, bomberos, canes, está la policía que estaba investigando y nosotros nos remitimos únicamente a lo que determinan estos indicios que ya se tienen colectados y también los informes técnicos que son de profesionales. Los mismos manifiestan las causas de la muerte, TEC compatible con caída. Y, la data de la muerte habla desde más o menos la fecha en que él ha desaparecido. Obviamente el cuerpo presenta también un estado de ya putrefacción por haberse hinchado ya el abdomen, también estaría saponificado. Es algo técnico, científico, que no lo maneja la policía únicamente, también. Vamos a otro asunto. Con operativos que está desarrollando la Policía Nacional, se han encontrado en los mismos o gracias a los mismos extranjeros que habían ingresado de manera ilegal a Bolivia. Dando cumplimiento a instrucciones impartidas por el Ministerio de Gobierno y Comando General, es que la Dirección Nacional de Interpol, conjuntamente los diferentes comandos departamentales, los 9 comandos departamentales, es de que viene realizando operativos a nivel nacional para ubicar a personas que hayan ingresado dentro del territorio nacional, personas extranjeras, sin haber realizado el respectivo trámite migratorio, es decir, personas que no han recabado su pasaporte o su registro migratorio. Es en ese entendido que tenemos diferentes resultados. En la ciudad de La Paz tenemos 8 personas de diferentes nacionalidades. En lo que se refiere a Oruro, 17 personas. En lo que es Beni, 2 personas. Que van a ser remitidas a lo que es la Dirección Nacional de Migración para que estas personas puedan recibir la correspondiente resolución de expulsión obligatoria, es decir, de salida obligatoria. Este tipo de operativos se vienen realizando a nivel nacional, reitero, para poder justamente generar un ambiente de seguridad dentro de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, ya que tenemos información de que estas personas en muchos departamentos vienen realizando algunas actividades delictivas y como también vienen realizando algunas actividades que va generando inseguridad en nuestra población. Estos operativos van a ser realizados de manera sostenible hasta llegar a fin de año, hasta el mes de diciembre, en todo lo que corresponde a nuestro territorio nacional. Pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar tenemos noticias de espectáculo. Una de las malas, falleció un reconocido sex symbol de los años 60 y 70, ¿no? Así es, Alain Delon, que fue uno de los íconos del cine francés, junto a otro duro de la pantalla, como en su momento también fue Jean-Paul Belmondo. Que en paz descanse. Tenemos los detalles y mucha más información al retornar. Finalizamos esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Como siempre, les agradecemos por su preferencia en este lunes. Gracias, Jaime. Hasta mañana. Gracias, Mariela. Ha sido un gusto, amigos en todo el país.
No lo olviden, tenemos siempre la actualización informativa en nuestras redes sociales. Por el momento, que tengan un feliz descanso y nos reencontramos en la primera edición. Que tengan muy buenas noches. Lo dejamos con nuestros titulares. El presidente Luis Arce promulgó esta jornada la ley que suspende las elecciones primarias, medida que fue acordada en un encuentro de organizaciones políticas con la finalidad de dar prioridad a los comicios judiciales. Tribunal Supremo Electoral señala que no hay fecha para presentar alianzas con miras a las elecciones judiciales durante esta gestión. La suspensión de las elecciones primarias modificó el calendario electoral. El alcalde de Cochabamba afirmó que sin ser oficialmente candidato para las elecciones generales de 2025 se encuentra primero en las encuestas de intención de voto. Evo Morales denuncia persecución política por parte del gobierno de Luis Arce hacia su persona y dirigentes del Trópico de Cochabamba. Óscar Mario Justiniano, presidente de los empresarios privados de Santa Cruz, saludó el acuerdo alcanzado con el gobierno y espera que no quede solo en papel y se pueda ejecutar al 100%. El diputado de la bancada opositora de Creemos, Walti Egues, instó al ministro de Economía a cerrar las empresas deficitarias creadas por el gobierno de Evo Morales. Productores denuncian que la carne de res sale de contrabando hacia el Perú. Señalan que el gobierno no cumple con las medidas comprometidas para evitar este ilícito. Gobierno Nacional ejecuta medidas para abastecer de insumos al sector panificador y garantizar el precio del pan a 0,50 centavos con un peso de 60 gramos. En el panorama internacional, África registró más de 18.700 casos de Mpox desde principios de este año.